Matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very room. You can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage. Born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind. En la película Matrix, la humanidad cree que existe en un mundo real, pero en realidad existe en una realidad simulada, la Matrix, que fue diseñada por máquinas inteligentes y autoconscientes para mantener a la humanidad dormida mientras utiliza sus cuerpos para obtener energía. Matrix es una película de ficción, pero después de pasar la mayor parte de la última década explorando a fondo sus numerosos temas e inspiraciones filosóficas, me atrevería a decir que es una representación más real de la realidad que nosotros percibimos. Porque vivimos en una época en la que prácticamente todo lo que percibimos como real no es más que una imitación de lo real. Y en ese video te mostraré paso a paso cómo estamos viviendo en una simulación y quizás lo más importante, qué podemos hacer al respecto. Comencemos. La realidad, tal como la conocemos, es una simulación antinatura. This isn't real. What is real? How do you define real? If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain. Cuando explico este concepto a otros, he descubierto que la forma más fácil es empezar por entender lo siguiente. La naturaleza es la verdadera realidad. Todo lo que no es naturaleza, es decir, todo lo creado por el hombre, es esencialmente dos cosas. Todo lo creado por el hombre existe cada vez más como una simulación más creíble de lo real que está reemplazando. La comida procesada es una simulación cada vez más creíble de la comida real. La pornografía es una simulación cada vez más creíble de la intimidad sexual real. Los videojuegos son una simulación cada vez más creíble de los juegos reales. Las redes sociales digitales son una simulación cada vez más creíble de las redes sociales reales, en las que las personas reales que creemos observar y con las que creemos interactuar no son más que la imagen residual proyectada de esas personas. Solo vemos lo que nos muestran, que suele ser lo que confirma lo que creen o desean ser. Incluso el propio universo está siendo simulado en forma de metaverso. Your appearance now is what we call residual self-image. It is the mental projection of your digital self. Todo lo creado por el hombre nos aleja más de la naturaleza, más lejos de la realidad. La tecnología nos aleja de la naturaleza, eso es obvio, pero lo que es menos obvio es lo alejados que estamos de la naturaleza incluso cuando creemos estar en ella. Cuando estamos en el exterior, nuestros cuerpos físicos suelen estar al menos a 3 capas de distancia del verdadero suelo. Esas 3 capas son el pavimento, nuestros zapatos y luego nuestros calcetines. Y cuando estamos realmente en el exterior, por lo general, durante breves momentos cuando pasamos de un interior a otro. A las escuelas, donde aprendemos de todo, menos a conocernos a nosotros mismos. Al trabajo, donde generalmente tenemos que hacer algo que no queremos hacer para poder comprar cosas que no necesitamos, para impresionar a gente que no nos importa. A los gimnasios, donde simulamos correr en ruedas de hámster para quemar calorías de alimentos que no deberíamos haber comido, para perseguir la apariencia de la salud, que es mucho más importante para nosotros que la salud misma. O al lugar donde vivimos, que en mi caso es una caja de tamaño promedio a 30 pisos del suelo, que todavía no es lo suficientemente alto para escapar de la contaminación y el ruido que se genera debajo, y donde la poca luz que entra lo hace a través de un vidrio polarizado. La naturaleza es real. Todo lo demás es una simulación. Y a medida que pasa el tiempo, la realidad como la conocemos está cada vez más alejado de la naturaleza y constituida cada vez más por todo lo demás.
La simulación nos ayuda a escapar de la muerte. Todas las criaturas están destinadas a morir, pero el ser humano, la única criatura capaz de ver el futuro, es la única capaz de contemplar la muerte inevitable que le espera. Ernest Becker, antropólogo cultural de Estados Unidos y autor de La negación de la muerte, que está en mis top 5 de libros, creía que si comprendiéramos realmente el significado de lo inevitable de la muerte, la ansiedad nos paralizaría por completo. Y así, para disminuir nuestro miedo a la muerte, Becker postuló que tratamos de superarla, negando de algún modo que sea el destino final del hombre. La verdadera realidad, a la que voy a llamar simplemente como naturaleza, es donde reside la conciencia de la muerte, porque es en la naturaleza donde el hombre debe aceptar que es un pequeño y tembloroso animal que morirá y se descompondrá. En la era moderna, la principal forma de negar la muerte es alejándose de la naturaleza y adentrándose en la simulación. Déjame explicar todo esto en una manera en la que la mayoría se puede identificar. ¿Sabes esa sensación incómoda que experimentamos a veces cuando es de noche o cuando estamos solos? En un sentido amplio, probablemente experimentamos esta sensación como ansiedad generalizada. Y en cuanto la sentimos, probablemente tomamos el teléfono o busquemos alguna otra forma de distraerte de ella. Sin embargo, si permitimos que ese sentimiento vaya más allá de la capa de ansiedad, podemos empezar a experimentarlo como la incómoda sensación de que estamos atrasados en nuestras vidas o quizás de que estamos desperdiciando la vida por completo. En este punto es casi seguro que tomemos el celular o buscamos alguna forma de distraernos, pero ¿qué pasaría si hiciéramos lo contrario? Si en lugar de huir de ese sentimiento, le diéramos la bienvenida a nuestras conciencias con una cálida sonrisa y un vaso de leche, nos daríamos cuenta de que este sentimiento, en su raíz absoluta, es lo que más deseamos negar, el conocimiento de que estamos destinados a morir. La simulación entiende esto y mientras muchos ven las diversas manifestaciones de la simulación, las redes sociales, Netflix, los videojuegos, como medios por los cuales podemos mejorar nuestra vida y hacerla más placentera, son más que todo un medio por el cual podemos escapar de la realidad de la muerte. It is, of course, a way of all things. You see, there is only one constant, one universal. It is the only real truth. Causality. Action. Reaction. Cause and effect. Everything begins with choice. No, wrong. Choice is an illusion created between those with power and those without. And this is the nature of the universe. Entonces, ¿quién controla la simulación? En un nivel bajo son los medios de comunicación que generalmente existen para reforzar y perpetuar los paradigmas existentes de la simulación. En un nivel medio es el gobierno que establece y refuerza las reglas explícitas de la simulación. En un nivel alto son las empresas y corporaciones que crean todo lo que no es naturaleza, es decir, la sustancia material de la simulación. Al más alto nivel se trata de un grupo cada vez más reducido de individuos que ejercen un control cada vez mayor sobre las empresas, el gobierno y los medios de comunicación. Dentro de la simulación, el control es poder y adquirir más poder en los niveles más altos es perpetuar la simulación hasta el punto que para los humanos normales que no tienen poder, la elección se convierte en una ilusión, porque su futuro ya se está decidiendo por ellos. The Matrix is a system, Neo. That system is our enemy. But when you're inside, you look around, what do you see? Businessmen, teachers, lawyers, carpenters, the very minds of the people we are trying to save. But until we do, these people are still a part of that system, and that makes them our enemy. You have to understand, most of these people are not ready to be unplugged. And many of them are so inert, so hopelessly dependent on the system, that they will fight to protect it.
La simulación es un complejo sistema de control. Aceptemos participar y obedecer la simulación y, a cambio, si nos conceden los medios con los que podemos mitigar o retirarnos completamente de la horrible realidad de la propia naturaleza, donde lo inevitable de la muerte nos acecha. Y así es como la gente llega a apoyar fervientemente a un determinado candidato político sin ser capaz de nombrar una sola de sus políticas. O cómo pueden llegar a clasificar a alguien como ignorante o peligroso sin nunca haber profundizado las ideas de esa persona. Friedrich Nietzsche llamó esto la mentalidad de rebaño, que definió como la tendencia del comportamiento o las creencias de las personas a ajustarse a las del grupo al que pertenecen. La simulación genera esos grupos y, en términos generales, así es como muchos de nosotros podemos llegar a sentir una tremenda confianza y autoridad en relación con algo de lo que no sabemos absolutamente nada. Ok, ahora las buenas noticias y quizá un rayo de esperanza. Si prestan atención, se darán cuenta de que hay una enorme batalla en marcha. Ese pequeño grupo de personas con una cantidad de poder cada vez mayor están luchando entre sí mismas, tratando de arrebatar el poder a los niveles más altos y en el proceso se están haciendo más vulnerables que nunca. Como resultado, desconfiamos más que nunca en los medios de comunicación, los gobiernos y las empresas. Las alternativas no solo están surgiendo, sino que están siendo rápidamente elevadas por un número creciente de personas que están despertando del sueño de la simulación. Estos incluyen fuentes de información más auténticas. Podemos ver muchas de ellas aquí en YouTube o en lugares como Substack y Reddit. Individuos que hablan de las verdades humanas fundamentales están siendo elevados más rápido de lo que la simulación puede encontrar formas de marcarlos como herejes peligrosos. Y la tecnología blockchain está aquí. Inicialmente estamos viendo el potencial de una moneda universal que podría reemplazar todo el sistema financiero de la simulación. Pero a largo plazo, la tecnología blockchain podría eventualmente llevar a plataformas de contenido viables y desreguladas. La delicada ilusión de control empleada por la simulación está empezando a agrietarse y estamos viendo a través de las grietas el potencial de un futuro en el que el poder es arrebatado de ese pequeño grupo y distribuido de nuevo a las masas. Pero, ¿quién sabe dónde va a terminar todo esto? Lo que sí sé es que es más importante que nunca que la gente se libere de los grilletes invisibles de la simulación para poder contemplar el abismo de la realidad con una claridad cada vez mayor. Y para ello, tengo una sola recomendación importante. Aprende a mirar a la muerte directamente a la cara. Ahí es donde se esconde nuestra verdadera libertad. Ahí es donde empieza el poder.